Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dice Donald Trump que Zelensky es un dictador, que tiene la culpa de una guerra que él, Zelensky, nunca debería haber empezado, y le advierte de que si no reacciona se va a quedar sin país. Así que Trump dice las mismas cosas que dice Putin, con quien espera reunirse este mismo mes y que fue el que en realidad inició la invasión de Ucrania hace ahora 3 años. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El presidente francés Macron y el primer ministro británico Starmer van a ir a Washington la semana que viene para verse con Donald Trump, dispuesto, como hemos visto, a menospreciar a Ucrania, también a Europa en sus negociaciones, y que anoche puso voz a lo que antes él mismo había escrito en su red social. Trump eleva el tono contra Zelensky, al que habla como se habla a los enemigos. Le llama dictador y le avisa de las consecuencias de no moverse en la buena dirección, decía. Zelensky había dicho de Trump que vive en una burbuja de desinformación rusa. Anunció anoche el presidente de Ucrania que hoy tiene previsto verse allí en Kiev con el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania. Será, por tanto, su primer encuentro oficial con un representante de la administración Trump. El caso es que mientras sus equipos preparan su próximo encuentro, Trump empareja su discurso con el de Putin. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Un Donald Trump totalmente alineado con la narrativa del Kremlin y a quien no le ha sentado nada bien que Zelensky le acusara de vivir en un mundo de desinformación creado por Rusia. Así que ha contraatacado en su red social y subiendo aún más el tono. Le ha llamado dictador, le ha llamado cómico de poco éxito y le ha advertido que si no actúa rápido se va a quedar sin país. También le ha vuelto a tachar de impopular, de ineficiente y ha dicho que lo único que se le ha dado bien ha sido manipular a Joe Biden para recibir millones de dólares. Un ataque, por cierto, al que Trump recurrió durante la campaña. Y horas después, su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, en la Fox reforzaba así estos ataques. And instead we had this kind of escalating rhetoric and pushback, and the president's not going to tolerate it. Dejando claro que Trump no tolerará esta escalada de retórica y esta resistencia por parte de Zelensky y, de hecho, definió la relación entre ambos de frustrada ahora mismo. También anunció, por cierto, que la semana que viene viajarán aquí en Washington el premier británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron para reunirse con el presidente Trump. Hoy por hoy noticias. Ha anunciado también que va a firmar nuevos aranceles del 25% esta vez para gravar vehículos, semiconductores y productos farmacéuticos que no se produzcan en su país. Lo que no ha concretado es cuándo entrarán en vigor. Sí que ha dicho que el mes que viene o bueno, incluso antes. Insisten que va a aplicar aranceles al resto de países en la misma medida en que estos lo hagan con Estados Unidos, porque hay gobiernos que consideran que son extremadamente agresivos con sus tasas. Y hay una historia de la que han empezado a conocerse ahora los detalles y que nos sitúa ante los efectos de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Una familia ha contado que su hija, de 11 años, se suicidó por miedo porque sus compañeros de colegio amenazaban con denunciarla para que fuera deportada junto a su familia. Ángel Villascusa. En lo que va de mandato, exactamente un mes, Estados Unidos ha deportado a 10.000 migrantes en situación irregular, unos 300 cada día, 2.100 cada semana y 2 veces a la semana. Jocelyn, de 11 años, iba al despacho del consejero escolar de su colegio en Dallas, en Texas, a denunciar el continuo acoso que recibía por parte de sus compañeros. Según su madre, Marbella, nadie hizo nada a pesar de que los ataques se repetían y de que siempre tenían un mismo motivo racial: amenazarles con la deportación. De que le iban a hablar a migración para que se llevara a sus papás y que se iba a quedar sola. Entonces, al parecer la escuela estaba al tanto de eso, pero a mí nunca me hicieron saber lo que estaba pasando con mi hija. El colegio, en un comunicado, no ha dado información sobre el posible acoso. A la pequeña la han despedido este miércoles en la misma iglesia en la que la bautizaron hace justo 11 años. Hay otro asunto de la crónica internacional del que estamos pendientes en este momento, porque Israel esperaba a partir de las 8 que Hamás entregara a la Cruz Roja los cadáveres de 4 rehenes israelíes. Es el primer intercambio de restos mortales cautivos desde que empezó el alto el fuego. Lo están transmitiendo, de hecho, en directo canales como Al Jazeera. Se ve a milicianos armados, van enmascarados para esa entrega de los cuerpos de una madre y sus 2 hijos de origen argentino y de un hombre que fue tomado también a la fuerza en un kibutz. Aquí en España, la actualidad nos va a llevar hoy al Supremo, donde declara Ábalos, y a Valencia, donde hoy hay pleno en les Corts. Hay sesión de control a Amazon, que volverá a centrarse en la Dana, mientras se va a votar también una iniciativa que ha promovido Compromís para que Amazon dimita. No es vinculante esta iniciativa y en todo caso no va a prosperar porque Vox votará junto al PP. Lo hicimos con el primer requerimiento y ahora con el segundo
y ya les adelanto que ningún miembro del Consell ni ningún miembro de la Generalitat Valenciana va a alterar el respeto a la juez, va a alterar el respeto al proceso. Ayer el presidente se negó a valorar el auto de la jueza de Catarroja que apunta a la palmaria ausencia de avisos a la población que hubiera salvado vidas aquel 29 de octubre. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Hoy en Les Corts el presidente se somete de nuevo a una sesión de control marcada por la DANA y después se votará sobre la dimisión de Mazón. Se hará de manera secreta y electrónica, es decir, sus señorías no se levantarán a decir si están a favor o no de la renuncia del presidente, como pedía Compromís, que afea a la ultraderecha que llame incompetente al presidente, pero prefiera que siga gobernando. Vox afirma que lo único que quiere Compromís es montar un circo. Y los socialistas han denunciado que Mazón ha mentido. La empresa operadora de la telefonía de la Generalitat sí que puede dar el detalle del registro de llamadas entrantes y salientes de todos los terminales, también el del presidente de la Generalitat. Figura en el contrato. La Generalitat les ha respondido, y lo mantiene, que no se podía dar ese registro de llamadas y adjuntó la factura entre septiembre y octubre. Los dos principales diarios de Valencia son Levante y Las Provincias. Esta es la portada de hoy de Levante. Dice, el CECOPI tenía preparado el mensaje de alerta a las 7 de la tarde. El borrador permaneció más de una hora listo sin ser enviado a la población. Y esto lo dice también a 5 columnas en su primera Las Provincias. Publica, AEMET comunicó a la Generalitat a las 7:36 de la mañana que las lluvias de aquel día serían catastróficas. Avisó de que el umbral de la alerta roja se podría rebasar en 2 o 3 horas. El auto de la jueza señala a la Generalitat e indaga en una pregunta fundamental. ¿Por qué tardaron tanto en enviar el mensaje el día de la DANA? Tanto la investigación judicial como las informaciones sobre lo que ocurrió aquel día señalan al gobierno valenciano, pero la dirección del PP mantiene el apoyo que Feijóo le ha dado a Carlos Mazón. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP de Feijóo no quiere pillarse los dedos con Mazón, pero a la vez tampoco piensa permitir que el presidente cargue con todas las culpas de la DANA. En Génova insisten en que el futuro del varón valenciano está ligado al resultado de la reconstrucción. Es la forma bonita, digerible que han encontrado de decir, pues ya veremos. En la 7ª planta y aledañas del cuartel general popular son conscientes de la enorme erosión que arrastra la figura de Mazón, pero no piensan precipitarse y los últimos movimientos judiciales no van a variar esa hoja de ruta. Voces del PP esperan que la causa penal se vaya diluyendo, aunque asumen que antes puede dejar un rosario de titulares en prensa y complicar aún más la posición de un gobierno valenciano que de momento evita entrar en valoraciones. Mientras tanto, Mazón ha entrado en modo reivindicación con el beneplácito de Génova, que le deja hacer. Estará en la Comisión de Investigación del Senado y el lunes protagonizará un desayuno informativo en Madrid. El presidente sigue pensando que puede remontar el vuelo y en la cúpula popular están permitiendo que por ahora se lo crea. Y si en Valencia estará una de las imágenes del día con las explicaciones que dé Mazón ante el Parlamento valenciano en Les Corts, la otra estará en el Tribunal Supremo, donde, como les decíamos, hoy declara ya como imputado el exministro y ex número 3 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, con la posibilidad de que el juez pueda adoptar medidas cautelares contra él. Miguel Ángel Campos. A las 10 de la mañana está citado a declarar José Luis Ábalos, esta vez sí, como formalmente imputado después de que el Congreso concediera el suplicatorio solicitado por el Supremo. Se trata de una comparecencia en la que, al contrario que la anterior, que prestó de forma voluntaria, ni el juez ni el fiscal tienen previsto practicar un interrogatorio profundo, dado que todavía no han llegado al juzgado el resultado de las periciales encargadas ni la investigación sobre el patrimonio del exministro de Transportes, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. Las mismas fuentes precisan que se limitarán a preguntar a Ábalos si quiere añadir o rectificar algún aspecto de su primera comparecencia en la que negó cualquier comportamiento delictivo, el cobro de comisiones o las acusaciones del corruptor Víctor de Aldama, tanto por lo que respecta al supuesto fraude de las mascarillas como en las posibles adjudicaciones ilícitas a cambio de mordidas en su ministerio. A preguntas de su abogado, Ábalos sí tiene previsto redundar en la licitud de sus acciones y en desmentir las acusaciones de Aldama. En un minuto hablamos de la tributación del SMI, de la propuesta de subir la edad forzosa de jubilación de los funcionarios a los 72 años. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos. La ministra de Hacienda está dispuesta a mantener hasta el final la tributación del salario mínimo, a pesar de que Sumar le haya pedido que rectifique y a pesar de que en eso el PSOE está solo en el Congreso. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Hacienda admiten el desgaste, pero están dispuestos a mantener la medida porque dicen que si suben ahora mismo el mínimo exento, eso podría comprometer nuevas subidas del SMI. Sí, en la Moncloa devuelven la pelota a sus socios y advierten de que ajustar la exención fiscal a la subida del SMI supone renunciar a nuevas subidas en el futuro. Dicen literalmente fuentes de Hacienda, condenar a que el salario mínimo quede congelado en los 1.184 euros, dejarlo tocado de muerte, argumentan. El departamento que dirige Montero deja claro que no va a dar marcha atrás en su posición, que no va a renunciar a sus principios porque haya grupos que le acusen de subir los impuestos, algo que reiteran que es una falsedad. Insisten en que la cuestión central de este debate es que con su propuesta, Sumar y el resto de grupos lo que provocan es un recorte importante a la recaudación con la que se sostienen los servicios públicos. El pulso, por tanto, se mantiene a pesar del esfuerzo que han hecho tanto Montero como Díaz por mostrar una cierta distensión. Los socialistas, que la semana pasada tenían dudas sobre la estrategia de la vicepresidenta, esta semana han cerrado filas en torno a ella. Aseguran desde Hacienda además que se utilizarán todos los mecanismos legales a su alcance para evitar que el Congreso le imponga su criterio sobre la tributación. Guille, gracias. Hasta luego. Habrá que ver el curso de estas iniciativas en el Congreso. De momento, lo que se está debatiendo en la Cámara es la ley que regula la jubilación parcial de los funcionarios. El PSOE ha presentado enmiendas a esa norma y contempla que la edad de jubilación forzosa de los empleados públicos pase de los 70 años, como está ahora, a los 72. Y hay algunos colectivos que lo habían pedido. En la propuesta hay de todas formas más novedades. Jordi Fàbrega. Entre las enmiendas socialistas destaca la que recupera el derecho de los funcionarios a la jubilación parcial, algo que se eliminó en 2012 y que el Gobierno pactó recuperar con los sindicatos mayoritarios, incorporando además la figura del contrato relevo en la administración pública. También se abre la puerta en estas enmiendas a que los funcionarios puedan seguir trabajando hasta los 72 años. Es una reclamación de algunos colectivos como los judiciales especialmente, que ahora veían como a los 70 años estaban obligados a jubilarse sí o sí. Además, los socialistas incorporan la remuneración de 2 de las 8 semanas del permiso parental por cuidado de menores, una exigencia de Bruselas que incluso denunció a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por incumplirla. Son enmiendas a la Ley de Función Pública que ahora se tendrán que negociar con el resto de grupos parlamentarios. Alemania vota el domingo en unas elecciones que son clave para el futuro de Europa. Anoche volvieron a debatir el canciller Scholz y el favorito en las encuestas, que es el candidato de la CDU, Friedrich Merz, que abre la puerta a una coalición con los socialdemócratas frente al ascenso de la extrema derecha, a cambio, eso sí, de endurecer las políticas migratorias. Berlín, Carmen Viñas. El candidato socialdemócrata, el canciller Scholz y el líder del bloque conservador, Merz, se han mostrado confiados en sus respectivas victorias en este último cara a cara antes de las elecciones del domingo, pero dejan la puerta abierta a una posible coalición entre sus partidos. Sin embargo, Merz va muy por delante en las encuestas y ha planteado sus condiciones para formar gobierno. Si no solucionamos los grandes problemas de migración y economía en los próximos 5 años y si no conseguimos hacerlo los políticos del centro, caeremos en la extrema derecha y el populismo, y eso hay que evitarlo. Solo firmaré un contrato de coalición en el que se produzcan cambios en esos ámbitos. Scholz está dispuesto a aumentar las deportaciones, pero solo de los solicitantes de asilo rechazados y de los delincuentes. Discrepa con los conservadores sobre los controles fronterizos y las devoluciones en caliente. En cuanto a la economía, el canciller ha propuesto una bajada del IVA en la cesta de la compra y bonificaciones fiscales a la inversión, mientras que Merz quiere bajar los impuestos a las empresas y reducir de forma drástica la burocracia. El Papa tiene por delante una hospitalización larga, aunque su estado de salud mejora, según el comunicado que envió anoche el Vaticano. Roma, Joan Solés. Francisco está vigilante y reactivo, bromea y no ha perdido el sentido del humor. Así lo ha descrito la primera ministra Meloni tras la primera visita que el pontífice recibe, al menos de forma oficial, tras 5 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Según los médicos, las condiciones clínicas del paciente son estables y los análisis de sangre revelan una ligera mejoría. Sin embargo, fuentes médicas indican que en la situación de Bergoglio los pacientes permanecen generalmente un mínimo de 2 semanas hospitalizados. Aquí en España, un helicóptero del Ejército de Tierra se estrelló anoche en la Sierra Riojana de Cameros durante unas maniobras. Según testigos que presenciaron el accidente, en el aparato viajaban 4 militares, de los que 2 han sido trasladados al hospital. Y el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Isabel Díaz Ayuso si se niega a declarar la Real Casa de Correos como un lugar de memoria. Laura Gutiérrez. El Gobierno propone un proceso de negociación para llegar a un acuerdo como última oportunidad antes de llevar al Gobierno de Ayuso al Constitucional por intentar frenar esta decisión de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria. Es el edificio que ahora mismo alberga la sede de la presidencia madrileña. Es una decisión que consiste únicamente en la colocación de una placa. Si la respuesta de la Comunidad de Madrid es un no, si no hay diálogo, el paso directo es el Tribunal de Garantías. En el escrito que el Ministerio ha remitido al Gobierno de Ayuso se rebate la ley que esta comunidad aprobó a finales de diciembre, en la que se establece que cualquier decisión sobre este inmueble tiene que estar validada por el Gobierno regional. Dice el Ejecutivo que no hay ninguna ley madrileña que pueda impedir al Estado ejercer sus competencias en materia de memoria. Este edificio fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, lugar de torturas y detenciones. Por primera vez en una década ha aumentado el número de nacimientos, aunque los expertos creen que todavía es pronto para hablar de un cambio de tendencia. Hemos hablado con expertos sobre este dato y lo atribuyen a las madres, que lo son de forma tardía en comparación con otras épocas, porque las sociedades han cambiado, pero también ha cambiado la seguridad económica. Mariola Lourido. Los demógrafos creen que es pronto para hablar de un cambio de tendencia porque la subida es mínima, pero después de años de natalidad de posguerra es una buena noticia que se estabilice. Sobre las causas del repunte, Pau Miret no las ve ni en la economía ni en la inmigración. Me parece que es consecuencia del ahora o nunca. O se tiene ahora con 30 años, pasados los 30 años, solo aumenta la natalidad entre los 30 y los 39, o se tiene ahora o ya se decide no tener hijos. El retraso de la maternidad se afianza. Los nacimientos de madres de 40 años o más han crecido un 8,5% en la última década. Cristina Mateos es socióloga. Yo creo que la maternidad tardía ha llegado para quedarse y que tiene que ver con unos elementos muy concretos, sobre todo con las altas aspiraciones de las mujeres. Pero también por la inseguridad laboral y la dificultad para emanciparse. El año pasado nacieron en España 322.000 bebés, solo 1.378 más que el año anterior. Y una cosa más, de estas últimas horas, Milei ha convertido esta noche el Banco Nacional de Argentina en una sociedad anónima. El presidente del país ha firmado un decreto para privatizar la mayor entidad financiera de su país, con vistas a abrir su capital a inversores. En el decreto publicado esta mañana se establece que los accionistas de la nueva sociedad son el Estado argentino, con una participación del 99,9%, y la Fundación Banco de la Nación Argentina. Y en 10 minutos el abierto. Hoy, junto a José María Lasalle, Mariola Urrea y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.